Bienvenidos a Series Turcas TV, el canal definitivo para los amantes de las series turcas en España. Antes de sumergirnos en nuestro emocionante ranking de hoy, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. ¡Vamos allá! En el panorama televisivo español de 2024, las series turcas continúan conquistando corazones y cautivando a millones de espectadores con sus apasionantes historias, impresionantes paisajes y actuaciones estelares. Hoy nos complace presentarles nuestra selección de las 13 mejores series turcas dobladas al español que están arrasando en España este año. Prepárense para un viaje lleno de emociones, romance y drama que les dejará sin aliento. 13. Mujer Khan. Comenzamos nuestro ranking con Mujer, una serie que ha tocado el corazón de los espectadores españoles con su conmovedora narrativa. Esta joya de la televisión turca nos presenta la historia de Bahar, una madre soltera que lucha contra viento y marea para sacar adelante a sus dos hijos tras la misteriosa desaparición de su esposo. Interpretada magistralmente por Ozge Ozpirinci, Bahar es un personaje que encarna la resiliencia y el amor incondicional de una madre. A lo largo de la serie somos testigos de cómo enfrenta adversidades aparentemente insuperables, desde la pobreza hasta el acoso, sin perder nunca la esperanza ni la dignidad. Lo que hace que Mujer destaque en el panorama de las series turcas es su retrato realista y conmovedor de la vida cotidiana en Estambul. La serie no solo aborda temas universales como el amor, la pérdida y la superación personal, sino que también arroja luz sobre cuestiones sociales importantes como la desigualdad de género y las dificultades que enfrentan las madres solteras en la sociedad turca. Cada episodio de Mujer es una montaña rusa emocional que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La química entre los actores, especialmente entre Ozpirinci y sus jóvenes CEO estrellas que interpretan a sus hijos, es palpable y añade una capa adicional de autenticidad a la narrativa. Además, la serie cuenta con una cinematografía impresionante que captura la belleza y el caos de Estambul, convirtiéndola en un personaje más de la historia. Desde los bulliciosos mercados hasta los tranquilos paseos junto al Bósforo, Mujer ofrece una ventana fascinante a la vida en esta ciudad milenaria. Si aún no han visto Mujer, les recomendamos encarecidamente que le den una oportunidad. Es una serie que no solo entretiene, sino que también inspira y emociona, dejando una huella duradera en todos los que la ven. 12. Mar de Amor, Öyle Bir Gece Zaman Ki. En el puesto número 12 de nuestro ranking encontramos Mar de Amor, una serie que ha cautivado a la audiencia española con su épica historia de amor y venganza. Ambientada en la década de 1960, esta producción nos transporta a un mundo de pasiones desenfrenadas y conflictos familiares que se extienden a lo largo de varias décadas. La trama gira en torno a la familia Akarsu, cuyas vidas se ven sacudidas cuando el patriarca, Ali Akarsu, un capitán de barco, se enamora de una mujer holandesa durante uno de sus viajes. Esta decisión desencadena una serie de eventos que afectarán profundamente a toda la familia, especialmente a su esposa Cemile y sus 4 hijos. Lo que hace que Mar de Amor sea tan adictiva es su habilidad para entretejer múltiples líneas argumentales que mantienen a los espectadores enganchados episodio tras episodio. La serie aborda temas complejos como la infidelidad, la lucha de clases, el empoderamiento femenino y los cambios sociales en Turquía durante las décadas de 1960 y 1970. El elenco de Mar de Amor es simplemente espectacular. Erkan Petekkaya brilla en su papel del carismático pero flow Ali Akarsu, mientras que Ayka Bingöl ofrece una actuación desgarradora como Cemile, una mujer que lucha por mantener unida a su familia en medio de la adversidad. Pero son quizás los actores más jóvenes, que interpretan a los hijos Akarsu, quienes realmente roban el show, ofreciendo actuaciones matizadas que muestran el crecimiento y la evolución de sus personajes a lo largo de los años. Uno de los aspectos más destacados de Mar de Amor es su atención al detalle en la recreación de la Turquía de los años 60 y 70. Desde la moda y los peinados hasta los automóviles y la arquitectura, cada elemento de la producción ha sido cuidadosamente seleccionado para sumergir al espectador en esa época. Esta autenticidad histórica añade una capa adicional de riqueza a la narrativa, permitiendo a los espectadores españoles vislumbrar un periodo fascinante de la historia turca. La serie también destaca por su banda sonora evocadora, que combina música tradicional turca con éxitos internacionales de la época, creando una atmósfera nostálgica que complementa perfectamente la narrativa. Mar de Amor no es solo una telenovela, es un viaje emocional que explora las complejidades del amor, la familia y el perdón a lo largo del tiempo.
Si están buscando una serie que les haga reír, llorar y reflexionar sobre las decisiones que dan forma a nuestras vidas, no busquen más allá de Mar de Amor. 11. La novia de Estambul, Istanbul'u Gelin. Ocupando el 11º lugar en nuestra lista, tenemos La novia de Estambul, una serie que ha conquistado los corazones de los espectadores españoles con su fascinante mezcla de tradición y modernidad. Esta producción nos sumerge en el choque cultural entre la cosmopolita Estambul y la conservadora ciudad de Bursa, a través de la historia de amor entre Süreyya y Faruk. La trama se centra en Süreyya, una joven cantante de Estambul que se enamora de Faruk, el heredero de una poderosa familia de Bursa. Su matrimonio no solo une a dos personas, sino a dos mundos completamente diferentes. Por un lado, tenemos la sofisticación y libertad de Estambul, y por el otro, las tradiciones arraigadas y expectativas familiares de Bursa. Lo que hace que La novia de Estambul sea tan cautivadora es su exploración matizada de los conflictos que surgen cuando el amor se enfrenta a las expectativas familiares y sociales. La serie aborda temas como la lucha por la independencia personal, el peso de las tradiciones familiares y la búsqueda del equilibrio entre el deber y el deseo personal. El elenco de la serie es simplemente estelar. Özkan Deniz brilla como Faruk, un hombre atrapado entre su amor por Süreyya y su sentido del deber hacia su familia. Pero es Aslenberg quien realmente se roba el show con su interpretación de Süreyya. Su personaje evoluciona de una joven ingenua a una mujer fuerte y decidida, ofreciendo una actuación llena de matices que resonará con muchos espectadores. Uno de los aspectos más destacados de La novia de Estambul es su representación de la dinámica familiar. La matriarca de la familia Boran, Esma, interpretada magistralmente por İpek Bilgin, es un personaje fascinante y complejo. Su relación con Süreyya, que oscila entre el conflicto y el respeto mutuo, es uno de los ejes centrales de la serie y ofrece algunas de las escenas más emotivas y tensas. Visualmente, La novia de Estambul es un festín para los ojos. La serie aprovecha al máximo sus locaciones, ofreciendo vistas impresionantes tanto de la bulliciosa Estambul como de la histórica Bursa. Los interiores lujosos de la mansión Boran contrastan bellamente con los paisajes naturales de la región, creando un telón de fondo visualmente rico para la historia. Además, la serie destaca por su atención a los detalles culturales. Desde las elaboradas ceremonias de boda hasta las tradiciones familiares cotidianas, La novia de Estambul ofrece una ventana fascinante a la cultura turca contemporánea, permitiendo a los espectadores españoles sumergirse en un mundo a la vez familiar y exótico. La banda sonora de la serie merece una mención especial. La música, que va desde baladas románticas hasta canciones tradicionales turcas, no solo complementa perfectamente la narrativa, sino que se ha convertido en un éxito por derecho propio en España. En resumen, La novia de Estambul es mucho más que una simple historia de amor. Es una exploración rica y matizada de la familia, la tradición y el cambio en la Turquía moderna. Si buscan una serie que combine romance, drama familiar y un toque de comentario social, no se pierdan La novia de Estambul. 10. Corazón herido, Kalp Yaras. En el 10º puesto de nuestro ranking encontramos Corazón herido, una serie que ha cautivado a la audiencia española con su intensa historia de amor, venganza y redención. Esta producción nos sumerge en un mundo de pasiones desatadas y secretos familiares que amenazan con destruir vidas. La trama se centra en Ferit y Ayşe, dos jóvenes cuyo amor se ve obstaculizado por una tragedia del pasado que involucra a sus familias. Ferit, interpretado por el carismático Gökhan Alkan, es un exitoso hombre de negocios que regresa a su ciudad natal para vengar la muerte de su padre. Ayşe, interpretada magistralmente por Yağmur Tansepsin, es una joven doctora que lucha por mantener a flote el hospital de su familia. Lo que hace que Corazón herido se destaque es su habilidad para equilibrar el romance apasionado con una trama de suspenso que mantiene a los espectadores al borde de sus asientos. La química entre Alkan y Tansepsin es palpable, creando una tensión romántica que es tanto convincente como adictiva. Pero la serie va más allá del simple romance. Corazón herido aborda temas complejos como la lealtad familiar, el peso de los secretos del pasado y el conflicto entre el deber y el deseo personal. Cada personaje está finamente dibujado con sus propias motivaciones y conflictos internos, lo que añade capas de profundidad a la narrativa. Uno de los aspectos más interesantes de Corazón herido es su exploración de la dinámica familiar. Las familias de Ferit y Ayşe son fundamentales en la trama, y las complejas relaciones entre padres e hijos, hermanos y primos añaden una riqueza emocional a la historia que va más allá del romance central.
La serie también destaca por su representación de temas médicos. Las escenas en el hospital donde trabaja Ayse no solo proporcionan momentos de tensión y drama, sino que también ofrecen una mirada fascinante al sistema de salud turco. Esto añade un elemento de realismo y relevancia social a la narrativa que la eleva por encima de la típica telenovela. Visualmente, Corazón herido es impresionante. La serie aprovecha al máximo sus locaciones, ofreciendo vistas espectaculares de la costa turca y de pintorescos pueblos costeros. La cinematografía es de alta calidad, con un uso inteligente del color y la iluminación para reflejar los estados emocionales de los personajes y la atmósfera de cada escena. La banda sonora de Corazón herido merece una mención especial. La música, que va desde baladas románticas hasta temas más dramáticos, complementa perfectamente la acción en pantalla y ha ganado popularidad por derecho propio entre los fans españoles de la serie. Otro aspecto destacable de Corazón herido es su ritmo narrativo. La serie mantiene un equilibrio perfecto entre momentos de alta tensión y escenas más tranquilas de desarrollo de personajes. Esto, combinado con giros argumentales bien ejecutados, asegura que cada episodio deje a los espectadores ansiosos por más. En resumen, Corazón herido es una serie que ofrece mucho más de lo que su título podría sugerir. Es una historia de amor apasionado, sí, pero también es un drama familiar complejo, un thriller médico y una exploración de temas universales como el perdón y la redención. Si buscan una serie que les haga sentir intensamente, que les mantenga en vilo y que les haga reflexionar sobre el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas, Corazón herido es una elección perfecta. 9. Paramparca, Vidas cruzadas. Ocupando el 9º lugar en nuestro ranking tenemos Paramparca, Vidas cruzadas, una serie que ha dejado una profunda impresión en la audiencia española con su emotiva narrativa y sus complejos personajes. Esta producción nos sumerge en un drama familiar intenso que explora las consecuencias de un error que cambia vidas para siempre. La trama de Paramparca gira en torno a dos familias cuyas vidas se entrelazan trágicamente debido a un error en el hospital el día en que nacen sus hijas. Gülseren, una mujer de clase trabajadora, y Dilara, una mujer de la alta sociedad, dan a luz el mismo día. Sin embargo, por un error, sus bebés son intercambiados. Años más tarde, cuando se descubre la verdad, ambas familias deben enfrentarse a una realidad que sacude los cimientos de sus vidas. Lo que hace que Paramparca sea tan cautivadora es su exploración profunda y matizada de temas como la identidad, la naturaleza frente a la crianza, y el significado de la familia. La serie plantea preguntas difíciles: ¿qué define a una madre? ¿La sangre o el amor y la dedicación? ¿Cómo afecta nuestro entorno a quienes somos? El elenco de Paramparca es simplemente excepcional. Nurgül Yeşilkay brilla en su papel de Gülseren, una madre trabajadora que lucha por mantener a su familia unida en medio del caos. Su actuación es conmovedora y auténtica, capturando perfectamente la angustia y la fuerza de su personaje. Por otro lado, Erkan Petekkaya ofrece una interpretación poderosa como Cihan, el patriarca de la familia adinerada, cuya vida se ve sacudida por la revelación. La química entre todos los actores, especialmente entre las actrices que interpretan a las hijas intercambiadas, es palpable y añade una capa adicional de autenticidad a la narrativa. Uno de los aspectos más destacados de Paramparca es su habilidad para explorar las diferencias de clase en la sociedad turca. La serie ofrece un contraste fascinante entre la vida de lujo de la familia de Dilara y la lucha diaria de la familia de Gülseren. Este contraste no solo sirve como telón de fondo para el drama, sino que también plantea preguntas importantes sobre privilegio, oportunidad y los valores que realmente importan en la vida. La serie también destaca por su representación de personajes femeninos fuertes y complejos. Tanto Gülseren como Dilara, así como sus hijas, son personajes multidimensionales que luchan, crecen y evolucionan a lo largo de la serie. Paramparca no se contenta con presentar estereotipos, sino que ofrece un retrato matizado de mujeres que se enfrentan a circunstancias extraordinarias. Visualmente, Paramparca es una delicia. La serie aprovecha al máximo sus locaciones en Estambul, ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad que sirven como telón de fondo perfecto para el drama que se desarrolla. La cinematografía es de alta calidad, con un uso inteligente del color y la iluminación para reflejar los estados emocionales de los personajes. La banda sonora de Paramparca merece una mención especial. La música, que va desde temas emotivos hasta melodías más tensas, complementa perfectamente la acción en pantalla y ha ganado popularidad por derecho propio entre los fans españoles de la serie.
En resumen, Paramparca, Vidas Cruzadas es mucho más que un simple drama familiar. Es una exploración profunda y conmovedora de la identidad, el amor maternal y los lazos que nos unen. Si buscan una serie que les haga reflexionar sobre el significado de la familia y les mantenga emocionalmente involucrados episodio tras episodio, Paramparca es una elección imprescindible. 8. Dr. Ali, Musice Doctor. En el 8º puesto de nuestro ranking encontramos Dr. Ali, una serie que ha conquistado los corazones de los espectadores españoles con su conmovedora historia y su enfoque único en el mundo de la medicina. Esta producción nos presenta la vida del Dr. Ali Vefa, un joven cirujano con autismo y síndrome del sabio que lucha por encontrar su lugar en un hospital de prestigio en Estambul. La trama de Dr. Ali sigue el viaje personal y profesional de Ali, interpretado magistralmente por Tañer Olmez, mientras navega por los desafíos de su carrera médica y sus relaciones personales. A pesar de su brillantez en el quirófano, Ali debe enfrentarse constantemente a los prejuicios y malentendidos de sus colegas y pacientes debido a su condición. Lo que hace que Dr. Ali sea tan especial es su representación sensible y realista del autismo. La serie no cae en estereotipos ni romantiza la condición de Ali. En su lugar, ofrece un retrato honesto y matizado de las luchas y triunfos de una persona con autismo en un entorno profesional exigente. Esta representación no solo es entretenida, sino también educativa, ayudando a crear conciencia y comprensión sobre el autismo entre el público español. El elenco de Dr. Ali es excepcional. Tañer Olmez ofrece una actuación conmovedora y auténtica como Ali, capturando perfectamente los matices de su personaje. El resto del elenco también brilla, especialmente en sus interacciones con Ali. Vemos cómo los personajes evolucionan desde la incomprensión inicial hasta la aceptación y el respeto por las habilidades únicas de Ali. Uno de los aspectos más fascinantes de Dr. Ali es su exploración de casos médicos complejos. Cada episodio presenta desafíos médicos intrigantes que mantienen a los espectadores al borde de sus asientos. La serie logra un equilibrio perfecto entre el drama médico y el desarrollo de los personajes, asegurando que el aspecto técnico de la medicina nunca eclipse la narrativa humana en el corazón de la historia. La serie también destaca por su representación de la ética médica y los dilemas morales que enfrentan los médicos. A través de los ojos de Ali, los espectadores son invitados a reflexionar sobre cuestiones complejas relacionadas con la vida, la muerte y la responsabilidad médica. Visualmente, Dr. Ali es impresionante. Las escenas en el hospital están filmadas con un ojo atento al detalle, creando un ambiente auténtico y envolvente. La serie también aprovecha la belleza de Estambul, ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad que sirven como telón de fondo perfecto para los momentos más tranquilos de la narrativa. La banda sonora de Dr. Ali merece una mención especial. La música, que va desde temas emotivos hasta melodías más tensas durante las escenas de cirugía, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a crear la atmósfera única de la serie. En resumen, Dr. Ali es mucho más que una simple serie médica. Es una exploración conmovedora de la diferencia, la aceptación y el poder de la empatía. La serie nos recuerda que las diferencias que nos separan a menudo pueden ser nuestras mayores fortalezas. Si buscan una serie que les haga reír, llorar y reflexionar sobre la condición humana, Dr. Ali es una elección imprescindible. 7. Chicos de barrio, Tozluyaca. Ocupando el 7º lugar en nuestro ranking, tenemos Chicos de barrio, una serie que ha cautivado a la audiencia española con su fresca perspectiva sobre la vida adolescente en un barrio de clase trabajadora de Estambul. Esta producción nos sumerge en el mundo vibrante y a menudo caótico de un grupo de jóvenes que luchan por encontrar su lugar en el mundo mientras enfrentan los desafíos típicos de la adolescencia. La trama de Chicos de barrio gira en torno a un grupo diverso de adolescentes, cada uno con sus propias luchas y sueños. Desde el carismático líder del grupo hasta el chico nuevo que intenta encajar, pasando por la chica ambiciosa que sueña con escapar del barrio, la serie ofrece un elenco de personajes con los que es fácil identificarse. Lo que hace que Chicos de barrio sea tan especial es su autenticidad. La serie no romantiza ni dramatiza en exceso la vida en un barrio de clase trabajadora. En su lugar, ofrece un retrato honesto y a menudo humorístico de la realidad cotidiana de estos jóvenes. Vemos sus luchas con la escuela, sus primeros amores, sus conflictos con sus padres y su búsqueda de identidad, todo ello presentado con una mezcla perfecta de humor y patos. El elenco joven de Chicos de barrio es simplemente excepcional.
Cada actor aporta una energía y autenticidad a su papel que hace que los personajes se sientan increíblemente reales y cercanos. La química entre el elenco es palpable, lo que hace que las amistades y rivalidades en pantalla sean completamente creíbles. Uno de los aspectos más destacados de Chicos de Barrio es su exploración de temas sociales relevantes. La serie no rehúye temas como la desigualdad económica, la presión académica, el acoso escolar o los desafíos que enfrentan las familias inmigrantes. Sin embargo, estos temas se abordan con sensibilidad y a menudo con un toque de humor, lo que hace que la serie sea tanto entretenida como thought-provoking. La serie también brilla en su representación de la dinámica familiar. Las relaciones entre los adolescentes y sus padres son complejas y matizadas, ofreciendo un retrato realista de los desafíos y alegrías de la vida familiar en un entorno de clase trabajadora. Visualmente, Chicos de Barrio captura perfectamente la energía y el carácter único de un barrio de clase trabajadora de Estambul. Desde las estrechas calles llenas de vida hasta los coloridos grafitis que adornan las paredes, la serie ofrece una ventana fascinante a un lado de Turquía que rara vez se ve en las producciones más glamorosas. La banda sonora de Chicos de Barrio merece una mención especial. La música, que va desde el hip hop turco hasta baladas emotivas, no solo complementa perfectamente la acción en pantalla, sino que también se ha convertido en un éxito por derecho propio entre los fans españoles de la serie. En resumen, Chicos de Barrio es una serie que captura perfectamente la esencia de la adolescencia en todas sus formas caóticas y hermosas. Es divertida, conmovedora y sorprendentemente profunda. Si buscan una serie que les haga reír, les emocione y les recuerde la intensidad y la importancia de esos años formativos, Chicos de Barrio es una elección imprescindible. 6. Querida Madre, Can Manem. En el sexto puesto de nuestro ranking encontramos Querida Madre, una serie que ha tocado profundamente el corazón de los espectadores españoles con su emotiva exploración del amor maternal y los lazos familiares. Esta producción nos sumerge en la vida de Nazl, una madre soltera que lucha por criar a su hija Eda mientras enfrenta desafíos aparentemente insuperables. La trama de Querida Madre se centra en Nazl, interpretada magistralmente por Baide Percin, una mujer que ha dedicado su vida a su hija Eda. Cuando Eda es diagnosticada con una enfermedad grave, Nazl se embarca en un viaje desesperado para salvar la vida de su hija, un viaje que la llevará a enfrentarse a su pasado y a secretos familiares largamente enterrados. Lo que hace que Querida Madre sea tan especial es su representación cruda y honesta del amor maternal. La serie no romantiza la maternidad, sino que muestra tanto sus alegrías como sus desafíos. Vemos a Nazl en sus momentos de fuerza inquebrantable, pero también en sus momentos de duda y desesperación. Esta honestidad hace que el personaje sea increíblemente real y relatable. El elenco de Querida Madre es excepcional. Baide Percin ofrece una actuación poderosa y matizada como Nazl, capturando perfectamente la determinación feroz y la vulnerabilidad de una madre que haría cualquier cosa por su hija. La joven actriz que interpreta a Eda también merece una mención especial por su actuación conmovedora y auténtica. Uno de los aspectos más fascinantes de Querida Madre es su exploración de los secretos familiares y cómo estos pueden afectar a generaciones. A medida que Nazl desentraña los misterios de su pasado, la serie plantea preguntas provocativas sobre la naturaleza de la familia, el perdón y la redención. La serie también destaca por su representación sensible de temas médicos. Las escenas en el hospital están manejadas con cuidado y precisión, ofreciendo una mirada realista a los desafíos que enfrentan las familias que lidian con enfermedades graves. Visualmente, Querida Madre es impresionante. La serie aprovecha al máximo sus locaciones, ofreciendo vistas hermosas de Estambul que contrastan con la intensidad emocional de la narrativa. La cinematografía es de alta calidad, con un uso inteligente del color y la iluminación para reflejar los estados emocionales de los personajes. La banda sonora de Querida Madre merece una mención especial. La música, que va desde temas emotivos hasta melodías más esperanzadoras, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a crear la atmósfera emocional única de la serie. Otro aspecto destacable de Querida Madre es su exploración de temas sociales importantes. La serie aborda cuestiones como la desigualdad en el sistema de salud, los desafíos que enfrentan las madres solteras y la importancia del apoyo comunitario en tiempos de crisis. En resumen, Querida Madre es mucho más que un simple drama familiar. Es una exploración profunda y conmovedora del amor maternal, la resiliencia humana y el poder sanador de la verdad.
La serie nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, el amor de una madre puede ser una fuerza imparable. Si buscan una serie que les haga llorar, les inspire y les haga apreciar los lazos familiares, querida madre, es una elección imprescindible. 5. Yildiz, un amor indomable QCYLDZ. Llegamos al quinto puesto de nuestro ranking con Yildiz, un amor indomable, una serie que ha conquistado a la audiencia española con su encantadora mezcla de romance, comedia y drama familiar. Esta producción nos transporta a un pintoresco pueblo costero del Mar Negro, donde el amor, la tradición y la modernidad se entrelazan en una historia cautivadora. La trama de Yildiz, un amor indomable, gira en torno a Kuzey, un exitoso hombre de negocios de Estambul que regresa a su pueblo natal después de 20 años para cumplir una promesa de matrimonio hecha en su juventud. Sin embargo, a su llegada descubre que su prometida, Yildiz, se ha casado con otro hombre y tiene 3 hijas. Lo que comienza como un viaje para cerrar un capítulo de su pasado se convierte en una aventura llena de giros inesperados, reencuentros emotivos y nuevos comienzos. Lo que hace que Yildiz, un amor indomable, sea tan especial es su habilidad para equilibrar múltiples tonos y géneros. La serie pasa sin esfuerzo de momentos de comedia hilarante a escenas de profunda emoción, creando una experiencia de visualización que es tanto entretenida como conmovedora. El elenco de la serie es simplemente estelar. Ismail Demirci brilla en su papel de Kuzey, aportando carisma y vulnerabilidad a su personaje. Pero es quizás Aslan Guner, en el papel de Yildiz, quien realmente se roba el show. Su interpretación de una mujer fuerte y determinada que lucha por equilibrar sus responsabilidades familiares con sus propios deseos es tanto poderosa como relatable. Uno de los aspectos más destacados de Yildiz, un amor indomable, es su representación de la vida en un pequeño pueblo costero turco. La serie ofrece una ventana fascinante a las tradiciones, costumbres y ritmo de vida de esta región, permitiendo a los espectadores españoles sumergirse en un mundo que es a la vez familiar y exótico. La serie también brilla en su exploración de las dinámicas familiares. Las interacciones entre Yildiz y sus 3 hijas son particularmente destacables, ofreciendo un retrato realista y conmovedor de las alegrías y desafíos de la maternidad. Además, la serie aborda temas como las expectativas sociales, los conflictos generacionales y la lucha entre la tradición y la modernidad de una manera que resulta tanto entretenida como thought-provoking. Visualmente, Yildiz, un amor indomable, es un festín para los ojos. La serie aprovecha al máximo sus locaciones en la región del Mar Negro, ofreciendo vistas impresionantes de paisajes costeros, montañas verdes y pintorescos pueblos que se convierten en personajes por derecho propio. La cinematografía es de alta calidad, capturando tanto la belleza natural de la región como la calidez y el encanto de sus habitantes. La banda sonora de la serie merece una mención especial. La música, que incorpora elementos tradicionales de la región del Mar Negro con melodías más contemporáneas, no solo complementa perfectamente la acción en pantalla, sino que también ayuda a sumergir al espectador en el ambiente único de la serie. Otro aspecto destacable de Yildiz, un amor indomable, es su habilidad para abordar temas serios con un toque de humor. La serie no rehúye temas como el divorcio, la crianza de los hijos o los desafíos económicos, pero los trata con una ligereza y un optimismo que resultan refrescantes. En resumen, Yildiz, un amor indomable, es una serie que ofrece algo para todos. Es una historia de amor, sí, pero también es una comedia familiar, un drama sobre segundas oportunidades y una celebración de la vida en un pequeño pueblo. Si buscan una serie que les haga reír, les emocione y les transporte a un mundo lleno de calidez y encanto, Yildiz, un amor indomable, es una elección imprescindible. 4. Ikran, en busca de mi hija. En el cuarto puesto de nuestro ranking encontramos Ikran, en busca de mi hija, una serie que ha mantenido a los espectadores españoles al borde de sus asientos con su intensa trama de suspense y drama familiar. Esta producción nos sumerge en el angustioso viaje de una madre en busca de su hija desaparecida, explorando temas de amor maternal, justicia y redención. La trama de Ikran, en busca de mi hija, se centra en Ikran, una madre cuya vida se desmorona cuando su hija de 5 años, Nisan, desaparece misteriosamente. Lo que comienza como una búsqueda desesperada se convierte en una odisea de años, durante la cual Ikran se enfrenta no solo a un sistema judicial indiferente, sino también a sus propios demonios internos y secretos familiares largamente enterrados. Lo que hace que Ikran, en busca de mi hija, sea tan cautivadora es su combinación de suspense psicológico con un profundo estudio de personajes.
La serie mantiene a los espectadores en vilo con giros argumentales inesperados y revelaciones impactantes, pero nunca pierde de vista el núcleo emocional de la historia, el amor incondicional de una madre y su determinación inquebrantable. El elenco de la serie es excepcional, encabezado por una actuación tour de force de Nurgul Yeşilkay como Ikran. Yeşilkay captura magistralmente la desesperación, la fuerza y la vulnerabilidad de una madre dispuesta a todo por encontrar a su hija. Su interpretación es desgarradora y auténtica, llevando al espectador a través de cada giro emocional de la historia de Ikran. Uno de los aspectos más destacados de Ikran, En busca de mi hija, es su exploración matizada de temas complejos. La serie aborda cuestiones como la trata de personas, la corrupción institucional y el trauma psicológico con sensibilidad y profundidad. No ofrece respuestas fáciles, sino que invita a los espectadores a reflexionar sobre estas cuestiones difíciles. La serie también brilla en su representación de las relaciones familiares y comunitarias. A medida que la búsqueda de Ikran se prolonga, vemos cómo afecta a su matrimonio, a sus otros hijos y a la comunidad en general. Estos hilos narrativos secundarios añaden riqueza y complejidad a la historia principal. Visualmente Ikran, En busca de mi hija, es impresionante. La serie utiliza una paleta de colores sombría y una cinematografía atmosférica para crear un ambiente de tensión y misterio. Las escenas de flashback que muestran a Ikran con su hija antes de la desaparición están bañadas en tonos cálidos, contrastando dolorosamente con la fría realidad del presente. La banda sonora de la serie merece una mención especial. La música, que va desde melodías melancólicas hasta temas más tensos y urgentes, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a mantener la tensión a lo largo de cada episodio. Otro aspecto destacable de Ikran, En busca de mi hija, es su exploración del sistema judicial y policial turco. La serie ofrece una mirada crítica a las deficiencias institucionales que pueden obstaculizar la búsqueda de justicia, especialmente en casos de personas desaparecidas. En resumen, Ikran, En busca de mi hija, es mucho más que un simple thriller. Es una exploración profunda y conmovedora del amor maternal, la resiliencia humana y la búsqueda incansable de la verdad. La serie nos recuerda que incluso en las circunstancias más oscuras, la esperanza y la determinación pueden ser fuerzas poderosas. Si buscan una serie que les mantenga en vilo, les emocione profundamente y les haga reflexionar sobre el poder del amor maternal, Ikran, En busca de mi hija, es una elección imprescindible. 3 Secretos de amor, Kimse Vilmez. Llegamos al tercer puesto de nuestro ranking con Secretos de amor, una serie que ha cautivado a la audiencia española con su intrigante mezcla de romance, misterio y drama psicológico. Esta producción nos sumerge en un mundo de secretos familiares, identidades ocultas y amores prohibidos que mantiene a los espectadores enganchados episodio tras episodio. La trama de Secretos de amor gira en torno a Ali, un joven misterioso con un pasado traumático que llega a Estambul en busca de respuestas sobre su identidad. Su camino se cruza con el de Sevda, una joven de buena familia que esconde sus propios secretos. A medida que Ali y Sevda se acercan, descubren que sus vidas están más entrelazadas de lo que jamás hubieran imaginado, desentrañando una red de mentiras y traiciones que se extiende a lo largo de generaciones. Lo que hace que Secretos de amor sea tan adictiva es su habilidad para mantener el suspense. Cada episodio revela nuevas capas de misterio, manteniendo a los espectadores en un constante estado de anticipación. La serie juega magistralmente con las expectativas del público, ofreciendo giros argumentales sorprendentes que cambian completamente nuestra percepción de los personajes y eventos. El elenco de Secretos de amor es simplemente estelar. Keremcem brilla en su papel de Ali, aportando una intensidad magnética y una vulnerabilidad conmovedora a su personaje. Oz Bukaya, por su parte, ofrece una interpretación matizada y compleja como Sevda, capturando perfectamente la lucha interna de una mujer atrapada entre el deber familiar y sus propios deseos. Uno de los aspectos más destacados de Secretos de amor es su exploración de temas psicológicos profundos. La serie aborda cuestiones como el trauma infantil, la identidad personal y los efectos a largo plazo de los secretos familiares con una sensibilidad y profundidad poco comunes en el género de las telenovelas. La serie también brilla en su representación de las dinámicas familiares complejas. Las relaciones entre padres e hijos, hermanos y parejas están llenas de tensión, amor y resentimiento, ofreciendo un retrato realista y a menudo doloroso de cómo los secretos pueden erosionar incluso los lazos más fuertes. Visualmente, Secretos de amor es impresionante.
La serie aprovecha al máximo sus locaciones en Estambul, ofreciendo vistas espectaculares de la ciudad que sirven como telón de fondo perfecto para el drama que se desarrolla. La cinematografía es de alta calidad, con un uso inteligente del color y la iluminación para reflejar los estados emocionales de los personajes y la atmósfera de cada escena. La banda sonora de Secretos de Amor merece una mención especial. La música, que va desde temas románticos hasta melodías más tensas y misteriosas, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a crear la atmósfera única de la serie. Otro aspecto destacable de Secretos de Amor es su exploración de temas sociales relevantes. La serie aborda cuestiones como las expectativas de clase, los roles de género y la presión social de una manera que resulta tanto entretenida como thought-provoking. En resumen, Secretos de Amor es una serie que ofrece mucho más de lo que su título podría sugerir. Es un thriller psicológico, un drama familiar y una historia de amor todo en uno. La serie nos recuerda que los secretos tienen el poder de destruir vidas, pero también que la verdad, por dolorosa que sea, puede ser liberadora. Si buscan una serie que les mantenga en vilo, les haga reflexionar sobre la naturaleza de la identidad y el amor, y les ofrezca un viaje emocional intenso, Secretos de Amor es una elección imprescindible. 2. Homer, Sueños robados. En el segundo puesto de nuestro ranking encontramos Homer, Sueños robados, una serie que ha conmovido profundamente a la audiencia española con su poderosa narrativa y sus personajes inolvidables. Esta producción nos sumerge en la vida de Homer, un joven cuya infancia fue robada y que lucha por reconstruir su vida y encontrar justicia. La trama de Homer, Sueños robados, se centra en Homer, un joven que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en un orfanato después de que sus padres fueran asesinados. Ahora, como adulto, Homer regresa a su ciudad natal decidido a descubrir la verdad sobre su pasado y vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. Sin embargo, su camino se complica cuando se enamora de Leila, la hija del hombre al que culpa por la muerte de sus padres. Lo que hace que Homer, Sueños robados, sea tan cautivadora es su exploración profunda y matizada de temas como la venganza, el perdón y la redención. La serie no ofrece respuestas fáciles, sino que invita a los espectadores a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y la posibilidad de superar el trauma del pasado. El elenco de la serie es excepcional, encabezado por una actuación poderosa y conmovedora de Can Yaman como Homer. Yaman captura perfectamente la complejidad de su personaje, mostrando tanto la rabia y el dolor de Homer como su capacidad de amor y compasión. Su química en pantalla con Selen Soider, quien interpreta a Leila, es palpable y añade una capa adicional de tensión y emoción a la narrativa. Uno de los aspectos más destacados de Homer, Sueños robados, es su representación de las secuelas del trauma infantil. La serie aborda con sensibilidad cómo las experiencias tempranas de Homer han moldeado su personalidad y sus relaciones, ofreciendo un retrato conmovedor de un hombre que lucha por superar su pasado. La serie también brilla en su exploración de las dinámicas familiares y comunitarias. A medida que Homer desentraña los secretos de su pasado, descubrimos una red compleja de relaciones y lealtades que se extiende por toda la ciudad. Esto añade capas de complejidad a la narrativa y mantiene a los espectadores enganchados episodio tras episodio. Visualmente, Homer, Sueños robados, es impresionante. La serie utiliza una cinematografía atmosférica para crear un ambiente de misterio y tensión. Los flashbacks a la infancia de Homer están filmados con una paleta de colores cálidos que contrasta dolorosamente con los tonos más fríos del presente, reflejando visualmente el contraste entre la inocencia perdida y la dura realidad. La banda sonora de la serie merece una mención especial. La música, que va desde melodías melancólicas hasta temas más intensos y dramáticos, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a transmitir la carga emocional de la historia de Homer. Otro aspecto destacable de Homer, Sueños robados, es su exploración de temas sociales relevantes. La serie aborda cuestiones como la corrupción institucional, la desigualdad social y los desafíos que enfrentan los niños en el sistema de acogida de una manera que resulta tanto entretenida como thought-provoking. En resumen, Homer, Sueños robados, es mucho más que una simple historia de venganza. Es una exploración profunda y conmovedora del poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas, y de la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más oscuras. La serie nos recuerda que aunque no podemos cambiar nuestro pasado, siempre tenemos el poder de elegir nuestro futuro. Si buscan una serie que les emocione profundamente, les haga reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y el perdón, y les ofrezca un viaje emocional intenso, Homer,
Sueños robados, es una elección imprescindible. 1. Pecado original, Yasak Elma. Y llegamos al número 1 de nuestro ranking con Pecado original, una serie que ha conquistado por completo a la audiencia española con su irresistible mezcla de glamour, intriga y pasión desenfrenada. Esta producción nos sumerge en el mundo de la alta sociedad de Estambul, donde el poder, la ambición y el deseo se entrelazan en una danza peligrosa y seductora. La trama de Pecado original gira en torno a las hermanas Yildiz y Zeynep, dos jóvenes de origen humilde que se ven arrastradas al mundo de lujo y excesos de la élite de Estambul. Yildiz, ambiciosa y decidida, ve una oportunidad de ascenso social en Halit, un poderoso hombre de negocios casado. Zeynep, por su parte, lucha por mantener sus valores mientras navega por este nuevo mundo de tentaciones. Sus vidas se complican aún más con la llegada de Ayan, un carismático empresario que desafía sus convicciones y despierta pasiones inesperadas. Lo que hace que Pecado original sea tan adictiva es su habilidad para mantener a los espectadores constantemente al borde de sus asientos. La serie combina magistralmente el glamour y el lujo de la alta sociedad con intrigas empresariales, secretos familiares y triángulos amorosos explosivos. Cada episodio está lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y cliffhangers que dejan a la audiencia ansiosa por más. El elenco de Pecado original es simplemente estelar. Edais brilla en su papel de Yildiz, capturando perfectamente la ambición, la vulnerabilidad y el carisma de su personaje. Sebbal Sam como Ende, la esposa de Halit, ofrece una actuación poderosa y matizada, convirtiéndose en una antagonista que los espectadores aman odiar. Talat Bulut en el papel de Halit y Berkoktay como Ayan aportan una intensidad magnética a sus personajes, creando una tensión palpable en cada una de sus escenas. Uno de los aspectos más destacados de Pecado original es su exploración de temas complejos como el poder, la moralidad y la identidad. La serie plantea preguntas provocativas sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor, ambición o venganza, y cómo nuestras elecciones pueden tener consecuencias inesperadas y de largo alcance. La serie también brilla en su representación de personajes femeninos fuertes y complejos. Desde Yildiz y Zeynep hasta Ende y Saika, Pecado original, ofrece un abanico de personajes femeninos que son mucho más que simples intereses románticos o villanas unidimensionales. Estas mujeres son el verdadero motor de la historia, tomando decisiones audaces, enfrentándose al poder establecido y desafiando las expectativas sociales. Visualmente, Pecado original es un festín para los ojos. La serie aprovecha al máximo sus lujosas locaciones en Estambul, ofreciendo vistas impresionantes de mansiones opulentas, oficinas de alto nivel y fiestas extravagantes. El vestuario y el diseño de producción son igualmente impresionantes, creando un mundo de glamour y exceso que es tan seductor para los espectadores como para los personajes. La banda sonora de Pecado original merece una mención especial. La música, que va desde temas sensuales y románticos hasta melodías más tensas y dramáticas, complementa perfectamente la acción en pantalla y ayuda a crear la atmósfera única de la serie. Otro aspecto destacable de Pecado original es su habilidad para equilibrar múltiples líneas argumentales. Junto a las principales tramas románticas y de negocios, la serie explora historias secundarias igualmente fascinantes, desde rivalidades familiares hasta conspiraciones corporativas, manteniendo a los espectadores enganchados en múltiples niveles. En resumen, Pecado original es el epítome de lo que hace que las series turcas sean tan irresistibles para la audiencia española. Es una combinación perfecta de drama, romance y suspense, todo envuelto en un paquete visualmente deslumbrante. La serie nos invita a un mundo de lujo y pasión, pero también nos hace reflexionar sobre el costo moral de la ambición y el verdadero significado del amor y la lealtad. Si buscan una serie que les ofrezca escapismo puro, les mantenga al borde de sus asientos y les haga anhelar el próximo episodio, Pecado original es, sin duda, la elección número 1. Y con esto concluimos nuestro ranking de las 13 mejores series turcas dobladas al español en 2024. Cada una de estas series ofrece una experiencia única y cautivadora, desde dramas familiares conmovedores hasta thrillers apasionantes y romances épicos. La diversidad y calidad de estas producciones demuestran por qué las series turcas han conquistado los corazones de los espectadores españoles y se han convertido en un fenómeno cultural en nuestro país. Esperamos que este ranking les haya inspirado a descubrir nuevas series o a revisitar algunas de sus favoritas. Recuerden que cada una de estas producciones ofrece una ventana fascinante a la cultura, la sociedad y los paisajes de Turquía,
permitiéndonos explorar un mundo a la vez familiar y exótico desde la comodidad de nuestros hogares. Antes de despedirnos, queremos agradecer a todos nuestros fieles seguidores por acompañarnos en este viaje a través del apasionante mundo de las series turcas. Su entusiasmo y pasión son lo que nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. Nos encantaría saber cuáles son sus series favoritas, si están de acuerdo con nuestro ranking o si creen que hemos dejado fuera alguna joya que merezca ser mencionada. Sus opiniones son muy importantes para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que el drama, el romance y la pasión les acompañen hasta nuestro próximo encuentro en Series Turcas TV.